Buenas tardes a todos. Es para mí pues un gusto, un placer estar aquí en Guatemala compartiendo este evento y quiero agradecer a Marielos esta oportunidad que me ha brindado. Si no es por compromisos así, pues es más complicado hacer huecos en la agenda para hacer un viaje largo, pero con esta invitación realmente ha sido una tentación que ya he tenido que organizar todo para poder estar aquí con vosotros. Estamos en la Universidad Galileo, que Galileo fue un pilar de la ciencia, y también estamos aquí para tratar del legado de Viktor Frankl. Viktor Frankl dijo que un enano subido a los hombros de un gigante ve más lejos, y se refería a Freud, pero de alguna manera yo creo que esas palabras también las podemos aplicar en relación al trabajo científico, porque al incluir la importancia de la perspectiva de lo humano, del sentido en la investigación, estamos hablando también de un nuevo paradigma, como es la logoterapia, que intenta dialogar en el campo científico e ir construyendo esta humanización de las ciencias. Empezamos. Bueno, pues como esta mañana hemos estado en el tema de la palabra, nos viene muy bien acudir al diccionario, y si buscamos qué es investigación, vemos que es la acción y efecto de investigar. Vamos a ver qué es investigar. Entonces, en principio, una definición general: hacer diligencias para descubrir algo. Bien, pues ahí nos vamos a situar. Pero enseguida encontramos una segunda acepción que ya nos lo concreta más, que es realizar actividades intelectuales y experimentales, ya nos va encaminando hacia algo, de un modo sistemático, con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Entonces, así, la investigación es considerada una actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter científico. Y realmente, con estas definiciones, las imágenes mentales que podrían acudir a nuestra mente, pues podrían ir así, representadas un poco por este dibujo. Si seguimos en esta consulta del diccionario, la palabra científico, vemos que tiene que ver con las exigencias de precisión y objetividad propias de la metodología de las ciencias. Ya nos van acotando el campo y empieza a venir a nuestra mente la idea del método científico. Entonces, pues también las conferencias que hemos tenido esta mañana nos sitúan con mucha más profundidad de lo que aquí podemos abordar en ideas importantes para comprender por qué hablamos de un cambio de paradigma al hablar de aplicar el tema de lo espiritual y del sentido en la investigación científica. En la ciencia positiva, los principios fundamentales. Galileo Galilei, método experimental. Estamos en esta universidad, un gigante, y ahora el enano, ¿qué nos va a decir? Principios fundamentales. También vemos a Isaac Newton, la matematización de la naturaleza.
Principios fundamentales, ya nos ha hablado Carlos esta mañana. La separación sujeto-objeto desde Descartes. Y también podríamos representarlo, ese positivismo, en Augusto Comte, que nos habla de la razón y la ciencia como únicas guías de la humanidad. Entonces veríamos la cientificidad naturalista, qué elementos nos está poniendo para esa investigación. La objetividad, la universalidad, la neutralidad y el experimentalismo. Es el trabajar en un laboratorio. Nos estamos moviendo en una secuencia de explicación, previsión, control, manipulación técnica. Desde ahí, incluso Comte nos diría, los problemas sociales y morales han de ser analizados desde una perspectiva científica positiva que se fundamente en la observación empírica de los fenómenos y que permita descubrir y explicar el comportamiento de las cosas en términos de leyes universales susceptibles de ser utilizadas en provecho de la humanidad. Se habla, por tanto, de estar aplicando esa cientificidad, la objetividad, la universalidad, la neutralidad, el laboratorio, para intentar comprender los problemas sociales y morales y de ahí sacar un provecho. Hasta ahí va llegando. Y ahora diríamos, si yo quiero conocer qué es una ramita, pues procedo por estos conceptos, por estas metodologías y digo, voy a analizar sus partes, las voy a ordenar, las voy a medir, voy a ver pues en un escáner qué color tienen, lo voy a organizar. Esas podríamos decir que es una forma de proceder del método científico. La metáfora es evidente. Aunque queremos conocer a través de ese análisis de las partes, nunca nos puede llegar a hacer idea de lo que en realidad es esa ramita. La realidad excede el conocimiento de la realidad que podemos lograr científicamente. Podríamos ver que la ciencia que se olvida de sus límites cae en el reduccionismo, que consiste en considerar algo complejo como si fuera nada más que algo más simple. Y también nos hace caer en el determinismo, creer que todo es resultado de la lógica matemática y de las relaciones de causa-efecto. Y aquí traemos ya las palabras de Viktor Frankl, que nos dice: el comienzo de la era moderna trajo consigo el nacimiento de las ciencias naturales, así como su aplicación en la técnica. Eso es una realidad, eso es un hecho. El hombre ya no se comprende sino como un ser de la naturaleza según la actitud naturalista, y entiende el mundo nada más que como un medio para un fin, de acuerdo a la posición técnico-utilitarista. Mientras el mundo se convierte para él en objeto de sometimiento, se torna él mismo, el hombre, en su propio opuesto, en objeto. Es decir, el hombre, al naturalizarse,
se desnaturaliza. Al concebirse como puro ser natural, pierde su verdadera naturaleza, su propia esencia. Ahí ya vamos entrando un poco en ese enano que se empieza a subir a los hombros del gigante. Es un hecho que las ciencias han ido avanzando así. No es cuestión de decir que no, que eso no aporta nada, eso está, pero vamos a ver desde esta perspectiva cómo podemos organizarlo, qué podemos hacer, de qué nos puede servir el paradigma frankliano. Y en relación con ello, traeríamos la figura de Husserl con esta cita. En la miseria de nuestra vida, esta ciencia no tiene nada que decirnos. Ella excluye por principio los problemas más candentes para el hombre, que en nuestro tiempo atormentado se siente a merced del destino. Los problemas del sentido o de no sentido de la existencia humana en su conjunto. La mera ciencia de los hechos no tiene nada que decirnos a este respecto. Ella abstrae precisamente de cualquier sujeto. Y podríamos simbolizarlo, pues, con esta figura, con esta imagen, este cuadro de Dalí, Galatea de las esferas. Aquí nos conmueve el sentido encontrado. No son esferas aisladas, no es la pintura utilizada, no. El sentido de algo aparece en relación a alguien. Como diría el mismo Dalí, el arte no es lo que ves, es lo que haces que otros vean. Y volvemos a traer palabras de Viktor Frankl. Ahora no puede hacerse retroceder la rueda de la evolución. En una época cuyo estilo de investigación se caracteriza por el trabajo en equipo, menos que nunca podemos prescindir de los especialistas. Pero el peligro no reside en la especialización como tal, no en la falta de universalidad, sino más bien en la apariencia de totalidad que tantos científicos asumen en su pretensión de conocimiento total, nos lo dice citando a Jaspers. En el momento en que esto sucede, la ciencia se convierte en ideología. Y palabras directas ya de Jaspers: yo soy médico gracias a mi competencia, y la competencia supone objetivación, y la objetivación desapego. Si esta objetivación se refiere al hombre mismo, surge una doble cuestión de método. ¿De qué tipo de objetivación se trata? ¿Qué tipo de comunicación o de interrupción de la comunicación implica? Estamos planteando el tema de lo humano dentro de ese método científico al uso y que suele estar dominando las universidades. Entonces, a este respecto, yo quería traer unas pequeñas secuencias de una película, de Kitchen Stories, porque de alguna manera es como muy sugerente. La película parte de la intención de estudiar el trabajo doméstico para diseñar como el entorno
perfecto del trabajo. Si el fregadero está aquí donde tendría que estar el frigorífico, pues para que sea científicamente eso productivo y funcione el tema bien, ¿no? Entonces, tras los estudios de laboratorio que aparecen ahí en la película, que se van haciendo, se pasa a una fase de observación en casas, en contextos reales, ¿no? Y entonces deducen esto, que los hombres sin pareja de edad avanzada en el helado campo noruego son el conejillo de Indias ideal para poder probar estas cosas. Y entonces a los observadores se le da unas determinadas reglas, ¿no? Que genere confianza en el sujeto, que recoja datos sin obstruir las acciones, que observe sin interferir y que no se hagan amigos. Entonces, vamos a ver si es posible. Entonces, le doy aquí. Därför sugen så sa Susilu, Susilu. Där kan du se dem en och stundom två och två. På linjen röda tuvor komma dansa. In 1944, Swedish scientists studied the habits of housewives to design a spatially perfect working environment. In 1950, they took their experiment on the road, entering the homes and kitchens of single Norwegian men. The scientific rules for survival: build trust with your subject. Collect data unobtrusively. Hallå! Observe without interference. And for the sanctity of the study, never become friends. IFC Films proudly presents a comedy the LA Times calls Irresistible, a completely charming film. A winning oddball comedy raves People magazine. Heartfelt, a little masterpiece. You're invited to eat, drink, and make music with the most unexpected and enduring friends of the new year. Kitchen Stories, the official Norwegian entry for the upcoming 2003 Academy Awards. Bueno, no pude encontrar el subtitulado, pero bueno, es para que veáis, realmente es posible hacer una ciencia con todas esas reglas que dan. El ser humano tiene una necesidad de trascender todo eso y de hacer un conocimiento y una ciencia que incorpore al propio ser humano. Otra cosa es el ir viendo cómo podemos hacerlo. Entonces recordamos aquí las palabras también de Frankl, que se puede
definir el reduccionismo como un procedimiento pseudocientífico. Vemos a ese enano subiéndose, pseudocientífico, por el cual fenómenos específicamente humanos, como conciencia y amor, se reducen al nivel de fenómenos subhumanos. Entonces nos encontramos en este momento de la evolución de la ciencia y nos preguntamos cómo mostrar y dialogar con esa ciencia a la que le resulta tan difícil incorporar el tema del sentido. Es una pregunta que no incorpora. Me han invitado alguna vez a alguna tesis doctoral donde pues, en la parte empírica se utilizaba el TESPIL y el catedrático del departamento decía: yo cojo la segunda parte de esta tesis y estoy totalmente de acuerdo, me parece muy bien los resultados, pero la primera parte, donde se ponen los fundamentos existenciales de toda esta investigación, yo la cogería y la escribiría de nuevo de otra forma, de una forma donde no se incorpora la pregunta por el sentido. Entonces, de alguna manera, en el mundo académico, en este empirismo académico, se ignora esa pregunta del ser humano sobre el sentido. Sin embargo, en la vida cotidiana, la pregunta por el sentido es continua. Desde ¿para qué me levanto? ¿Para qué me tomo el vaso de agua? ¿Para qué cierro el grifo en lugar de estar lavando los platos, que me es más cómodo no andar subiendo y bajando el grifo? ¿Para qué? ¿Qué pasa conmigo cuando yo bajo el grifo? ¿Qué pasa con el mundo cuando yo bajo el grifo? Esas preguntas sobre el sentido de la vida en la vida de cada uno forman parte de la experiencia humana. De alguna manera tenemos que hacer que entre en diálogo ese mundo científico, que incorpore la pregunta por el sentido y que dé mejor respuesta así a los problemas del ser humano real, del ser humano que existe, que está en la calle. Y a eso pretende contribuir la logoterapia. Una cita de Frankl: cuando se pregunta por el sentido del ser humano, solo cabe esperar que la respuesta llegue de una autocomprensión prereflexiva que acompaña al hombre como tal. Se trata de hacer consciente lo que ya se sabe, pero esta concienciación requiere un sistema y un método. Entonces, la logoterapia devuelve al hombre de la calle su propia autocomprensión, para favorecer esa toma de conciencia de quién es él mismo, de su constitución esencial. Y también a través de la investigación empírica queremos trabajar para ello. Entonces, llegados a este punto, es decir, vamos a entrar en diálogo, vamos teniendo estudios, vamos teniendo investigaciones, vamos teniendo instrumentos que están validados. Decimos, bueno, ¿cómo hablamos de esto, ¿no? Si cada autor que habla de investigación pues tiene su propia clasificación. Bueno, pues un poco para poder transmitir algo aquí, me voy a centrar pues en el trabajo en España y en relación con dos tipos de investigaciones que hemos podido ir desarrollando, que es investigación básica e investigación aplicada. Entonces, bueno, brevemente presentar que desde la Asociación Española de Logoterapia pues hemos estado en contacto con investigadores, tanto españoles como de otros países, porque se nos escribe para consultar y demás.
Y también pues, se ha hecho como un rastreo por la base de datos TESEO para ir viendo qué estudios se podían encontrar. Entonces, esto lo tendríamos como el contexto espacial de lo que yo puedo presentar aquí ahora, brevemente, y luego, como contexto epistemológico, pues nos hemos centrado en validar algunos instrumentos, test logoterapéuticos que miden sentido en la vida o términos relacionados. Y eso sería lo que llamaríamos la investigación básica, que nos centramos en estas herramientas básicas. Los trabajos han sido de baremar test, de ver esas características de los test, de fiabilidad, validez, su estructura factorial. Vamos aquí utilizando ya el lenguaje habitual en el mundo académico. Y luego ha habido pues, estudios que son aplicados, que los hemos podido dividir en varios grupos, fundamentalmente drogadicción, afrontamiento de la enfermedad, también de otras situaciones límite, a lo mejor en relación con suicidio, así, y bueno, otras situaciones vitales de adolescencia, cuidadores de enfermos, etc. Es decir, en general, todos están relacionados con situaciones límite, sufrimiento, culpa y muerte. ¿Qué es lo que predomina en la investigación? Pues son estudios cuantitativos, tanto en la básica como en la aplicada. Se van incluyendo elementos cualitativos con el análisis de textos, de lo que dicen directamente las personas, pero todavía se necesita más desarrollo en este punto. ¿Por qué existe más lo cuantitativo? Porque realmente ahí se han desarrollado metodologías a nivel científico de las que podemos bueno, pues, usar, y sin embargo lo cualitativo pues también está teniendo un desarrollo pues un poquito más lento en todos los ámbitos. Entonces, bueno, para intentar unir la primera parte con esta entrada ya en ese lenguaje más académico, por así decirlo, nos tenemos que plantear si realmente los test son un instrumento válido. Nos tenemos que estar preguntando la adecuación de los test a la naturaleza del fenómeno que estamos estudiando. Porque si nosotros queremos medir una distancia no con metros, sino con litros, pues no vamos a poder. Pues de alguna manera aquí también los investigadores tenemos que estar reflexionando continuamente si los instrumentos de medida que estamos utilizando son válidos para luego poder llegar a un conocimiento que no sea reductor. Veíamos primero un gallo. Si nos hubiéramos quedado con la visión en el gallo, no hubiéramos podido considerar que luego estábamos como en una granja, pero ya no estábamos en una granja, estábamos en una revista que tiene un niño que está en un yate, en un crucero, en algo así. ¿Ves? Bueno, claro, ya hemos dado con lo que era. Pues me parece que no era un crucero. Era un autobús. A ver, si ya hemos dado. A ver.
¿Ese gallo dónde nos está llevando? Aquí diríamos esta cita de Viktor Frankl. Todo saber en el mundo se refiere a objetos particulares. Se logra con medios determinados, desde determinados puntos de vista. Por eso es falso erigir cualquier saber en saber total, de valor absoluto, y confundir el objeto de representación por el ser mismo. Depende de la amplitud de la mirada, podremos abarcar más, abarcar menos, daremos explicación, y si una explicación pequeñita la damos como la certera, la total, no estamos acertando. Porque podemos ver entre las palabras problema, enigma, misterio. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué es un problema? Pues algo que tenemos que buscar una solución. Pero en principio nos ponen el problema de matemáticas y bueno, si el profesor no tiene mucha mala uva, pues nos va a estar dando los datos para que podamos hacer el problema y resolverlo. Tenemos los datos y pues manejándolos encontramos una solución. ¿Cuándo hablamos de enigma? Pues cuando no tenemos los datos. Todos. Tenemos algunos, pero alguno nos falta. Pero sabemos que investigando algún día llegará que tendremos los datos suficientes y podremos resolver ese enigma. Ya se nos convertirá en problema y entonces hallaremos una solución. Pero ¿qué pasa con el misterio? El misterio se nos desvela, le vamos quitando velos. Nunca podremos realmente comprenderlo, abarcarlo. Pues lo mismo pasa con el ser humano. Nosotros tendremos formas de conocer aspectos, algo que nos llega, pero nunca podremos confundir esa parte que nos ha llegado con la totalidad del ser humano, con el misterio que es. Y en ciencias humanas, cuando estamos analizando, investigando fenómenos humanos, esto nunca se nos puede olvidar. Desde ahí es desde donde tendremos que poder interpretar los datos de las diferentes investigaciones que hemos ido pudiendo hacer. Es decir, esos datos los tenemos que situar con una prevención ante el reduccionismo para no confundir la parte con el todo. Tenemos que incluir esta dimensión de apertura, que es una dimensión existencial. A eso invita la logoterapia. Investiguemos, utilicemos todos esos mecanismos potentes de la ciencia positiva, pero situémoslo dentro del misterio que es el ser humano. Así podremos adecuar a la naturaleza del fenómeno estudiado los instrumentos que manejamos. Es decir, todas estas investigaciones que he nombrado antes, tanto de herramientas básicas como de estudios aplicados, tenemos que considerar que nos pueden ir dando algunos datos de un mapa, pero un mapa no es lo mismo que el territorio. Un territorio lo vivimos, lo experimentamos, nos conmueve, estamos con...
en el mundo con los otros, nos hacemos a nosotros mismos con ello. Es esta dimensión de tridimensionalidad, de apertura, la que nos va a estar realmente ayudando a contextualizar esas herramientas básicas, esos estudios aplicados, porque necesitamos una actitud de humildad. Un científico realmente, para serlo, y lo vemos en los grandes científicos, necesita una actitud de humildad para conocer los límites de su saber. Y necesitamos especializarnos y necesitamos conocer más. Y yo que trabajo con autismo, necesitamos conocer más sobre el autismo, más sus características. Pero por mucho que conozcamos el autismo, sus características, métodos de intervención, la persona, el niño que tengo yo delante, el adulto que tengo yo delante, está siempre más allá que todo el conocimiento que yo he podido tener en un determinado momento. Y entonces estar saliendo de mí para realmente ver qué necesita, qué le puedo dar, qué puedo hacer. La investigación tiene que situarse así, en esa actitud de humildad. Entonces, bueno, esta es la presentación de los instrumentos de medida de los test logoterapéuticos baremados en España. El PIL, Purposing Life Test, de Krumbach y Maholic, el Logotest de Elisabeth Lucas, de Alemania, la escala existencial de Lengel, también de Alemania, el SOMP-R de Canadá, que es un cuestionario de fuentes de sentido, el SONG, Seeking of Noetic Goals, que es la búsqueda de objetivos de sentido, que es un test complementario al PIL, y luego el LAB-R de Canadá, que bueno, pues es un perfil de actitudes ante la vida. Bueno, no nos podemos detener, simplemente este es el PIL, que es uno de los más utilizados en investigación. Es un cuestionario de autoinforme que se llama, bueno, la escala Likert del 1 al 7, donde la persona se sitúa en uno de los números entre esos dos extremos. Esa es la parte cuantitativa. Luego tiene una parte cualitativa, parte B, que bueno, tiene que terminar una de estas frases. Cada una de estas frases, pues más que nada yo quiero, y la persona lo tiene que terminar. Y luego una parte C, que es totalmente libre. Pero bueno, la cuantitativa es la primera de las 20 preguntas. También se han podido ver qué variables influyen. Por ejemplo, se ha visto que no existen diferencias por género en cuanto al sentido en la vida. Con relación a la edad sí que se detectó influencias y por eso se hicieron baremos distintos para el PIL y para el Logotest de menores de 30 años o mayores de 30 años. Luego nos hemos ido haciendo diferentes preguntas de si mejor hacer test nuevos o manejar los existentes. Bueno, aquí siempre, evidentemente, hay que... la postura ha sido utilicemos lo que hay para poder comparar unos países con otros o unas experiencias con otras y sobre todo siempre baremar porque cada realidad cultural es diferente de las demás. Esto lo paso muy rápido, no da tiempo a mucho más, solamente es como pequeñas pinceladas para mostrar que podemos dialogar también desde el ámbito científico. Entonces se ha hallado la estructura factorial, la fiabilidad interna, la validez. Bueno, está por ejemplo estructura factorial del PIL, del SOMP-R, del Logotest, etcétera. Un poco lo pongo con colorines para que se queden las fotos de que existen, se pueden sacar factores.
bueno, se ve también, este es un ejemplo de cómo se ve, cómo construye un test teóricamente el autor, luego coincide o no coincide con cómo se comporta ese test en la población. Las características de fiabilidad interna, es decir, lo que mide lo mide bien, pues han dado fiabilidad alta. La validez, es decir, si mide lo que dice medir, pues también hemos estado viendo que sí. Y luego un aspecto importante que quería resaltar es que a través de esta línea de investigación en herramientas básicas podemos profundizar en aspectos teóricos a partir de los datos. Por ejemplo, en el test PIL el valor de 4 es neutro, es decir, que no se saben decidir hacia un lado o hacia otro de la escala. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver, podemos hallar algo interesante a nivel filosófico, a nivel de reflexión sobre las personas y sobre los grupos, viendo cuáles son las preguntas que más difíciles son de contestar. Bueno, pues ahí curiosamente surgieron que las preguntas más difíciles de contestar eran las relacionadas con el tema de la muerte, tanto en jóvenes como en adultos. La misma pregunta, había un porcentaje significativo que se quedaba sin contestar hacia un lado o hacia otro, sino que respondían el 4. Luego, otro tema era sentido en la vida concreta de cada día, aunque con matices diferentes para jóvenes que para adultos. Y luego la relación con el mundo, cómo me relaciono yo con el mundo, también con algún matiz diferente entre jóvenes y adultos. Es decir, nos vale también para reflexionar. Podemos tener las herramientas básicas como elementos de conocer la realidad, cómo se comportan esos instrumentos en las muestras, para así enriquecer la propia reflexión logoterapéutica y el conocimiento sobre los seres humanos. Luego, en cuanto a herramientas básicas, bueno, pues actualmente estamos profundizando en la multidimensionalidad del constructo de sentido. Es decir, hemos cogido todos los test que teníamos, los hemos correlacionado, tanto sus puntuaciones totales como sus puntuaciones factoriales, etcétera. Bueno, no me voy a detener en ello. Bueno, es como simplemente una pincelada para ver que sí que estamos teniendo un mismo constructo, porque todos los test y factores están correlacionándose. Es decir, podemos mostrar que existe un constructo de sentido en la vida, porque lo han contestado algunos test más de 800 personas, el conjunto de todos los test cerca de 300 personas. Entonces, algo está pasando en el ser humano que nos está diciendo que es una variable que existe. Y luego también hemos relacionado que hay distintos aspectos dentro de este mismo constructo, y lo hemos hecho, bueno, pues por cuestiones estadísticas concretas de análisis factorial, factores de segundo orden, factores conjuntos, etcétera. Solamente decir, dimensiones de sentido encontrados son percepción de un sentido global de la vida. Ese es como un aspecto del sentido. Yo percibo un sentido global en mi vida. Otro aspecto, yo experimento el sentido cotidiano. Otro aspecto, voluntad de sentido. Yo quiero que mi vida tenga sentido, quiero encontrar. Otro aspecto, apelar a la conciencia, orientación a metas, autotrascendencia versus egocentrismo. Que la gente se mueve por valores creativos, vivenciales y actitudinales. Compromiso religioso, elemento también importante dador de sentido. La vivencia de esta dialéctica destino-libertad, binomio libertad-responsabilidad, también está presente en estas dimensiones de sentido encontradas. La capacidad de decidir como un elemento que da sentido a las personas, y también otro elemento, la actitud ante la muerte. Y entonces es recordar que esto que hemos encontrado está contando con la experiencia de las personas
mínimo 300, y nos está devolviendo esa realidad existencial suya. Creo que tenemos elementos para poder dialogar e incorporar esos primeros diagramas que decíamos, que la vida académica sirva para la vida de las personas, que la necesidad de respuestas o de preguntas en relación con el sentido sea tenida en cuenta por el mundo académico. Creo que vamos teniendo datos que nos permiten establecer ese diálogo. Y bueno, pues dentro de los estudios aplicados que hemos nombrado, pues también, bueno, simplemente a nivel de pinceladas, que hay un sentido más bajo en personas con problemas de drogadicción, que hay un incremento del sentido al avanzar en programas terapéutico-educativos, ¿no? Pues con sus histogramas y demás, que podemos utilizar los datos que nos dan los test para prevenir abandonos de los programas de adicción, y diferentes estudios, ya no me detengo en ellos, porque lo que sí quería era terminar realmente con la reflexión que veíamos al principio de que la logoterapia devuelve al hombre de la calle un conocimiento de sí mismo, de que es un ser libre, de que es un ser responsable, de que es su vida necesita encontrar sentido, que está llamado por el sentido, que tiene una conciencia que busca. La logoterapia está devolviendo eso al hombre de la calle, y me parece que desde la investigación también estamos contribuyendo a devolver esa comprensión. Estamos pudiendo obtener datos concretos de que los seres humanos de hoy en día, en España, en las muestras que hemos utilizado, se están haciendo estos cuestionamientos, ¿no? Que en España pues predomina la investigación cuantitativa, tanto básica como aplicada, para favorecer el diálogo con los ámbitos académicos. Realmente desde ahí surge este desarrollo de esta investigación cuantitativa. Destacamos la relación de altas puntuaciones de sentido de la vida con un mejor afrontamiento de situaciones límite. No me he entretenido en cada uno de los datos porque hay muchas investigaciones, pero el resultado global, con pruebas estadísticas significativas, es que existe una relación entre el sentido en la vida y un mejor afrontamiento de las situaciones límite. Y por último, pues lo que decíamos antes, ¿no? Que la logoterapia nos recuerda que hemos de ser conscientes de los límites del saber, ¿no? Y eso desde la cita de Viktor Frankl. Y eso es todo.